Somos muy inclinados nosotros a pedirle cuentas a Dios, casi sin darnos cuenta. ¿Por qué a mí y al otro no? ¿Por qué al otro sí y a mí no? Job era un hombre muy bueno y comenzó a tener dificultades, problemas gravísimos, hasta que hubo un momento en que dijo, yo le voy a hablar a Dios y le voy a decir, ¿por qué? Quiso pedirle cuenta a Dios. Y Dios le respondió en tal forma que el otro dijo, mejor me quedo callado. Y es lo que nos pasa con frecuencia, sin darnos cuenta. Le estamos pidiendo cuentas a Dios. ¿Por qué a mí y al otro? Y ese que es malo, ese que no viene aquí a la iglesia, mire cómo le va, y a mí. Al decir esto le estamos pidiendo cuenta a Dios, como diciéndole, estás cometiendo una injusticia. Imagínense, nosotros diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, estás cometiendo una injusticia. Y por eso el Señor cuenta esa parábola. Contrató a todos y a cada uno le dijo, te voy a dar un denario. Pero los que habían llegado, primero que habían trabajado todo el día y la tarde, cuando vieron que a los que habían llegado de último les pagaban un denario, dijeron, a nosotros nos van a pagar más. Y les pagaron un denario. Señor, pero ¿cómo? ¿Por cuánto te contraté? ¿Por un denario? Sí, aquí está lo tuyo. Hermanos, no cuestionemos a Dios, no cuestionemos. Alabémoslo en todo, también cuando nos va mal, porque no es Dios el que nos envía el mal, es Dios que nos acompaña en ese momento para que no nos hundamos. Esa es nuestra fe. A Dios nunca le podemos pedir cuenta de nada, porque ella tiene 2 hijos y yo no tengo ninguno. Fíjense que alguien que dijera esto a Dios, pues está ofendiendo a Dios, le está diciendo, eres injusto. En el momento que pronunciamos esas cosas o las pensamos, estamos siendo injustos, estamos cuestionando la divinidad de Dios. Por eso, en todo lo mejor, bendito sea Dios. Pero si choqué, bendito sea Dios, porque Dios está conmigo. Choqué, pero Dios está conmigo. Esa debe ser la actitud de un cristiano de fe, nunca reclamarle a Dios, nunca pedirle cuenta. Job comenzó reclamándole a Dios. Y cuando Dios le dijo, mire Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba las estrellas, el sol, la luna? ¿Quién eres tú? Y aquel dijo, voy a hundir mi frente en el polvo. He hablado como un necio. Como un necio hablo yo cuando le pido cuentas a Dios. Aquel hundió su frente en el polvo. No tengo nada que reclamarle a Dios. Y esa debe ser nuestra actitud, pero de corazón, de veras. Si Dios permitió algo, Él no es por maldad, nunca por maldad. El verbo que usamos nosotros es permitió, porque no encontramos otro que se adecue a lo que está pasando. Y por eso, que se haga la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para mí es lo mejor en este momento. Yo no lo puedo comprender, un día lo voy a comprender y lo voy a alabar, pero mejor comienzo ya por la fe alabándolo. No lo comprendo, Señor, pero te alabo, te bendigo. Por esto, esta parábola que el Señor propuso muy adecuada. Contrata a varios, a unos al comenzar el día, otros al terminar. Aquí está, a cada uno. Pues nosotros trabajamos personas. ¿Por cuánto te contraté a ti? ¿Por un denario? Sí, aquí está tu denario. Hermanos, Dios siempre obra justamente. Así es que cuidado con nosotros ir con otras cosas. El Señor se reveló primero a los del pueblo judío.
Después se reveló a los que ellos llamaban los paganos. Se reveló quiere decir les habló lo que está en la Biblia, lo que consta en la Biblia. Pues el Señor se reveló y a todos se nos revela. Nosotros, por ejemplo, el día del bautismo nos bautizaron de niñas o de niños. El gran regalo del Espíritu Santo. Ni uso de razón teníamos y ya nos regalaron el Espíritu Santo. Y algunos dicen, pero si ni uso de razón tenían esos niños católicos, ¿por qué los bautizan? Porque el Espíritu Santo comienza a actuar ya. ¿Y en qué se basa usted en la Biblia? De Juan Bautista dice que en el seno materno quedó lleno del Espíritu Santo. Nosotros por lo menos ya habíamos salido del seno materno cuando fuimos bautizados. En el seno materno comenzó a ser lleno del Espíritu Santo. O sea, a Dios nunca lo podemos cuestionar. Él comienza a actuar en nosotros desde niñitos, cuando no tenemos todavía uso de razón, Él ya está actuando, porque somos sus hijos. La mamá tiene el niñito, el niño no entiende nada, pero la mamá ya le está hablando, ya lo está consintiendo. Dios así hace con nosotros, siempre está con nosotros y tiene un proyecto, y lo que el proyecto de Dios es lo mejor para nosotros. Por eso, aunque no entiendo, yo le digo, te alabo, te bendigo, Señor. María Magdalena, una mujer que había llevado una vida muy licenciosa, pero cuando llega Jesús resulta que se convierte y mejor que los demás. A la hora de la pasión, ahí está María Magdalena junto a la cruz. Los apóstoles están muriendo. Solo Juan se atrevió a estar junto a la Virgen María, junto a la cruz. Los demás están huyendo. Y Juan ahí está, pero ahí está María Magdalena también. Ahí está ella. Había sido una gran pecadora, pero ahí estaba, se había convertido. Y ella estuvo en todos los momentos de Jesús. Y a ella fue a la que se le apareció primero Jesús resucitado. Pero porque a ella, si ella fue una pecadora, a Dios no lo cuestionemos. Él nos dijo, tu denario aquí está. A Dios nunca lo vamos a cuestionar. Pero fíjense ustedes, estaban otros apóstoles, estaban otras personas que habían estado siempre cerca de Jesús, y a la primera que se aparece es a María Magdalena. Había tenido una conversión muy grande. Lo que cuenta delante de Dios es el sí que le damos con fe. Nuestra vida pasada mala ya no cuenta para Él. Eso fue borrado y nosotros lo debemos borrar. El espíritu del mal procura escarbar en nuestro pasado y señalarnos lo malo para acomplejarnos. Pero nosotros, yo ya recibí el perdón de Dios. Eso no existe para mí. Dios me dijo, vas a quedar más blanco que la nieve, y así me debo sentir. Pero mira, estoy más blanco que la nieve porque Jesús me perdonó y Él me dice, estás más blanco que la nieve. Le creo más a Jesús que a ti, que me quieres poner una tentación, porque es una tentación del diablo. Por otro lado, no le pidamos cuenta a Dios. El profeta Habacuc, él comenzó, y bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y de pronto el Señor le dice, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y el otro se retracta y alaba al Señor. Lo mismo nos pasa a nosotros o nos debe pasar. Hundamos nuestra frente en el polvo como Job, no le pidamos cuenta al Señor. Más bien, Señor, te alabo, te bendigo por todo lo que tú permites para mí, porque a través de eso tú me estás diciendo, te quiero mucho. Te voy llevando por este camino, por ese camino que más te conviene a ti. Isaías dice, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Son caminos muy raros, no son nuestros caminos. Por eso muchas veces no lo captamos bien, pero Él sí lo capta.
Nada de estar diciendo, ¿por qué a mí? Fue el gran problema de Job, pero él hundió su frente en el polvo y pidió perdón. Vio que eso no estaba bien. Y nosotros también hundamos nuestra frente en el polvo, nada de pedirle a Dios. A Dios nunca lo debemos cuestionar, nunca le debemos, ¿por qué, Señor, a la fulanita que es tan mala? Miren cómo le va de bien. No, como quien dice, Señor, no sabes hacer bien las cosas. Señor, no lo comprendo, te alabo y te bendigo, porque todo lo que tú permites es para nuestro bien. A veces decimos nosotros un disparate. Me estoy portando bien para ganarme el cielo. Qué disparate teológico tan grande, estimados hermanos. Nadie se puede ganar el cielo, nadie. El cielo es un regalo de Dios. Teológicamente lo llamamos gracia. Es una gracia de Dios. No lo podemos ganar. Si nos propusiéramos ganarlo, nunca lo llegaríamos. Jacob tuvo que hacer una misión que le pedía al Señor. Dice, bueno, si me das de comer, si me das de beber, si tengo vestido, entonces el Señor lo reprendió, poniéndole condiciones a Dios. ¿Cómo es eso que me estás poniendo condiciones a mí? Nosotros a veces le ponemos condiciones a Dios y no nos damos cuenta del disparate que estamos haciendo. El Señor, te bendigo, te alabo, te pido esto, Señor, de todo corazón. Me gustaría que fuera así. Y te lo pido, y al Señor le agrada que tengamos confianza. Él nos dice, pidan lo que quieran y se les va a conceder. ¿Cómo que dice que piden lo que quiere? Yo estoy pidiendo, pues el Señor dice, a la hora de Dios, en el tiempo de Dios. Y por eso es mi fe. Y yo sé que el Señor me va a conceder, no eso que le estoy pidiendo, sí otra cosa que me conviene más. Ni siquiera me había pasado por la mente eso. Me va a conceder otra cosa que yo ni siquiera esperaba y que es lo mejor que el Señor me podía dar para mí. San Mateo, ¿dónde estaba cuando lo llamó el Señor? Él estaba estafando a la gente, el evangelista San Mateo. Él tenía su mesa donde hacía los cambios y ahí estafaban a la gente. Y todos lo sabían. Y por eso los despreciaban. Y Mateo era de los que estafaban a la gente. Y tenía su mesa y era muy inteligente y lo hacía bien. Y un día levanta la vista y se encuentra con que Jesús está enfrente. ¿Y qué está haciendo aquí? Mateo, vengo a llamarte para que te vengas conmigo. Aquel hubiera podido decir, pero este pobretón, ¿qué me puede ofrecer a mí? Aquí tengo mis moneditas. Y entonces él dejó las monedas y siguió a Jesús. Y ahora es San Mateo, el que escribió el Evangelio según San Mateo, uno de los primeros apóstoles. El Señor lo llamó cuando estaba en su mesa de pecado, de estafador. Ahí lo llamó el Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué no llamó a otro? Esta pregunta no se la hagamos a Dios. Sencillamente todo lo que Dios hace es para nuestro bien y por eso lo alabamos y lo bendecimos, aunque no lo cuestionamos, porque, Señor, ¿y por qué pudiste llamar a Mateo ese sinvergüenza ahí con sus monedas? Llegó a ser San Mateo. Ni digamos San Agustín, un hombre hundido en el pecado sexual, y un inteligentísimo que se metió en una secta de los macabeos, de una secta que creían que había un Dios bueno y un Dios malo. Y llega a ser San Agustín, porque tuvo una conversión superior a todos los demás. No cuestionemos nunca a Dios, ni le pidamos cuenta, sino agradezcámoslo siempre. Señor, lo que tú permites es lo mejor para mí. Frente a la Catedral de México, los obreros tienen una costumbre. Se ponen ahí con sus instrumentos, con su pala, con su hacha, con su serrucho,
y se ponen ahí, y ya cuando ven la herramienta, pues pasa alguien en carro y los contrata. Y se ve la alegría de ellos cuando los contratan. Estaban sin oficio y los contratan. Hermanos, así hemos estado ante Dios. Y Él un día nos contrató. Y nos da lo mejor que tiene para nosotros. ¿Cómo que lo mejor? Mire lo que yo tengo. Dios nos da lo mejor para nosotros. No lo cuestiono, sino hago lo mejor aquí donde estoy. Aquí donde estoy. Aquellos que habían sido contratados por un denario, habían trabajado la mañana y la tarde, cuando llegaron habían visto que les habían dado un denario a los primeros, a nosotros nos va a dar el doble. Aquí está tu denario. Pero yo, ¿por cuánto te contraté? Un denario, aquí está tu denario. Nunca cuestionemos a Dios. En lugar de la cuestión, debe venir la oración de alabanza, que está basada sobre la fe, que Dios es bueno, que tiene el mejor proyecto de amor para mí. No digamos para todos, porque entre todos nos perdemos, para mí. Dios está conmigo, si yo estoy en gracia de Dios, voy por el camino de Dios, tengo su bendición, pero si choqué, ¿cómo voy a tener la bendición de Dios? Los santos también chocan, los santos también se enferman. Cuando usted vea la vida del Padre Pío, él tenía un don de sanación fabuloso y era un enfermo crónico. Contradictorio. El Señor se servía de él para llevar sanación y él era un enfermo crónico. Lo mismo San Juan Bosco, un tendón de sanación tremendo y él tenía muchas enfermedades. El misterio de Dios, no lo cuestionemos, simplemente démosle gracias, Señor, por todo, por todo. También porque estoy en esa cama. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios porque estoy en esa? Tú lo permitiste, Señor, aquí estoy y tú estás conmigo y tú sabes qué proyecto. Y yo me voy a poner en manos de los doctores y voy a tomar todas las medicinas que me receten. Te alabo y te bendigo, tú tienes un proyecto para mí. Ese es fe. Y eso cuesta mucho. Cuando nos va bien, me saqué la lotería, te bendigo, Señor, porque eres muy bueno. Pero cuando me faltan el dinero, qué difícil bendecir al Señor. Y el Señor sigue siendo el mismo bueno, bondadoso, misericordioso, que nunca me abandona. Job es el que nos enseñó su primera parte muy mala. Yo soy bueno, ¿por qué me sucede a mí esto? Y los otros, ¿cómo va a ser que aquellos están bien y yo no? Hasta que Él hunde su cabeza en el polvo y bendice a Dios en todo. Y ahora llamamos el santo Job. Es de los santos grandes de la Biblia. No comenzó siendo santo, sino uno al que le iba mal en todo. Pero él puso su confianza en el Señor. El día de hoy, cuando hemos leído esta parábola de aquellos, bueno, yo trabajé toda la mañana, toda la tarde, a mí no me van a dar solo un denario, yo trabajé, aquí está tu denario. Lo que Dios me da es lo que me conviene más. Es el regalo que me conviene en ese momento. Y lo voy a alabar en todo momento, no solo en las buenas, sino en las malas. Alabar a Dios en las buenas es facilísimo, eso lo hace cualquiera. Alabar a Dios en las malas, eso solo lo hacen los que tienen verdadera fe y siguen confiando en el Señor y hunden su cabeza en el polvo y dicen, Señor, lo que tú me das es lo mejor, te alabo, te bendigo, un día lo voy a comprender y te sigo alabando y bendiciendo. El día de hoy pidamos perdón al Señor por tantas veces que hemos desconfiado de Él. ¿Y dónde estaba el Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a doña fulana sí, a mí no? Todo eso es una ofensa muy grande a Dios, como quien dice, no eres tan bueno como me dice la Biblia. No eres, eso quiere decir,
El día de hoy le pedimos perdón al Señor por nuestras múltiples quejas y le prometemos alabarlo siempre en las buenas y en las malas.